Continuando entonces con lo que vimos en la clase del lunes, donde vimos los principios del sublevel caving, habían tres grandes aspectos que definen o determinan este método. La verticalidad en la explotación, ¿ya? Ningún nivel puede ser explotado si es que se encuentra en una zona que está afectada por la subsidencia obviamente, del que está más abajo. Entonces existe una restricción bien fuerte, súper fuerte. Tienen que ir desde la parte superior del cuerpo hacia la parte inferior. Hay criterios geomecánicos de radiohidráulico, porque eh, lo que va a hundir, no lo que está tronado, sino que lo que va a hundir, que es la pared colgante o el techo, tiene que tener el radio hidráulico suficiente, ¿ya? Entonces está determinado también la geometría, va a quedar determinado por la geometría del cuerpo y por el diseño implementado, que sea el suficiente para que hunda. Y el costo de oportunidad de las altas leyes, que en general también puede estar en varios métodos, diferentes métodos, pero el punto de inicio de la explotación, si mencionaba en la clase anterior que si el yacimiento tiene una deriva de leyes en profundidad, pero inversa, o sea que las mejores leyes están en el fondo del yacimiento, van a perder todo ese costo de oportunidad porque tienen que partir por arriba. Entonces hay que repensar también ahí si es que existe algún otro método que les vaya a garantizar o que vayan a poder recuperar ese costo de oportunidad. En general, todos los métodos, el punto de inicio, deberían considerar aspectos técnicos y aspectos económicos. Los aspectos técnicos, el punto de inicio, que permita después que puedan seguir avanzando. Pero en aspectos económicos, como un peso hoy vale más que un peso mañana, debiesen partir primero por las altas leyes. Y si no es posible, a lo mejor podrían replantearse algún otro método, a lo mejor va a ser más caro, a lo mejor tiene otras condiciones, pero que en el global podría hacer la diferencia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un sublevel caving, no sé, plantearse poner caserones y partir con caserones desde abajo, o si tiene suficiente radio hidráulico y las calidades de la roca lo permiten, hacer un block caving, no sé, cosas de ese tipo. Yep. Ya, lo otro que había quedado pendiente es el tema de la dilución. ¿Cómo se calcula la dilución en el sublevel caving? Hay un par de gráficos, este es uno. El cálculo de la dilución está determinado por la mezcla, ¿ya? De lo que queda remanente de los niveles superiores, ¿ya? Y se calcula para cada abanico y por ende en cada abanico uno lo puede extrapolar a la calle o al nivel. En términos generales uno podría calcular la dilución por nivel. Entonces, en este gráfico, lo que ustedes ven aquí en el eje Y, el porcentaje de mineral, y en el eje X, el porcentaje de estéril, ¿ya? Entonces, lo que van a extraer es una mezcla de ambas cosas, mineral con estéril. Y las curvas que se muestran en este gráfico, estas curvas que están así, tienen que ver con si la extracción es buena o es mala. Un poco con la uniformidad o con rigurosidad o con parámetros operacionales de la extracción. Ahora, uno no debería planificar, si es que está planificando, una mala extracción. Una muy, muy buena, sabemos que hay algunas cosas que tampoco son posibles. Entonces, pongamos en el caso medio, que es de la trayectoria desde el punto A hasta el punto B. Y las líneas que están aquí, estas atravesadas, representan el porcentaje de extracción, la suma de ambas cosas, ¿ya? Entonces, lo que dice, por ejemplo, si van a hacer tienen una estrategia de extracción o considerando la trayectoria del punto A al punto B. Cuando tiene una extracción media, que está aquí, al 70% de extracción, ese 70% de extracción se compone de un 60% de mineral y el otro 10% se compone de estéril. ¿Ya? Para el 80%, esto cambia un poquitito y es una proporción más o menos 65-15, por ejemplo. Al 100% de extracción, imagínense que como base ustedes consideraban que el
Abanico tenía, por ejemplo, 1000 toneladas. Una vez que hayan extraído 1000 toneladas, con esta estrategia les va a dar algo así, 70-30, más o menos. 70-30. Algo así. La suma entre este y este da 100. La suma entre el eje X y el eje Y da 100. Entonces, para estimar la dilución y por ende la ley, si en el in situ tenían 1000 toneladas, si el abanico tenía, si el abanico, por ejemplo, si el abanico por volumen tenía 1000 toneladas, ¿cierto? Y tenía una ley in situ de 1%, por ejemplo, de cobre, con esta política finalmente van a tener un 70-30. O sea, de esas 1000 toneladas, uno podría decir que 700 son con ley 1% y 300 tienen la ley del remanente o la ley del estéril, la ley de la dilución, que está acá arriba, de lo que entró acá arriba. ¿Qué ley va a tener eso? Va a depender de, como decía la clase pasada, si es que dejaron arriba un remanente con ley o no. Si es que no tiene ley y es solo estéril, entonces podrían decir que esto tiene 0% de ley. Por lo tanto, va a tener una composición 70% en 1% y 300 toneladas y 300 toneladas con 0%. Por lo tanto, van a tener 1000 toneladas con ley, en vez de 1%, 0,7. 0,7%. ¿No? Ese es el efecto de dilución si uno lo mide con este gráfico. ¿Cómo podría mejorarlo? Podría decir, en verdad ocupemos la curva buena, de buena extracción, que es al 100%, la composición al 100% en este caso, la voy a poner con color un verde, al 100% de extracción, la composición es 65-35, una cosa así, más o menos. 65%, o sea, perdón, esa es la mala. La buena está acá arriba. Ahí sí. 80-20. 80-20. Por lo tanto, con 80-20 van a tener 800 toneladas de mineral y 200 toneladas de estéril, lo que implica una ley media de 0,8%. ¿Ya? ¿Cómo podrían hacer para recuperar el contenido total de cobre fino? Haciendo sobreextracción. Porque estas curvas dicen que si ustedes siguen extrayendo, pueden hacer más, por ejemplo, un 120%, vamos a seguir con la tendencia de la curva roja, al 120%, la composición que van a tener es casi de 75,45. 75,45. Entonces, 75,45 para hacer el 120%. Entonces ahí en teoría van a haber extraído como 1200 toneladas, porque hicieron sobreextracción, y de las cuales 750 toneladas tuvieron ley 1%. Y si hacen el cálculo, eso les va a dar 750 de 1200, 0,625. Esa va a ser la ley. ¿Ya? ¿Se entiende cómo se ocupa el gráfico? Súper. Entonces, aquí ustedes definen cuál es la política, si es buena o si es mala, y aquí les va a dar el porcentaje o la composición. Entonces, si uno dice yo voy a echar el 100%, podría considerar una composición de 70-30. 70-30 implica entonces un 30% de dilución. Esto lo habíamos visto, que es el comportamiento. ¿Cierto? Ya. Este es otro gráfico. ¿Ya? Se fijan, el otro gráfico no decía o no consideraba la geometría o el diseño, el tamaño. En este gráfico, sí. Hay diferentes curvas que ustedes pueden observar. El porcentaje de extracción, que es lo mismo que en el otro gráfico, cuánto le han extraído a cada abanico, y el porcentaje de dilución. Pero, a diferencia de este gráfico, donde aquí está la composición final de lo que han extraído, 70% mineral, 30% estéril, aquí está la dilución observada, la dilución puntual, que ustedes tienen
a cierto porcentaje de extracción. Por ejemplo, si vamos a la curva 5, que es la curva verde, donde tienen una altura entre niveles, como se observa aquí, h de 20 metros, y una distancia entre galerías del mismo nivel de 20 metros, luego de un 50% de extracción, ustedes van a ir a mirar ese abanico, lo que está ahí en la galería, y van a poder observar al 50% de extracción, van a observar un 15%. ¿Ya? 15% de dilución ahí, puntual. Si ustedes miran y hacen toman una muestra, el 15% va a ser dilución. Por eso va aumentando de esta manera, porque después al 100%, y llegamos a este punto que está acá arriba, la dilución ahí en la frente va a ser 80%. ¿Ya? Ahora, cuando el diseño es más chico, por ejemplo, 20 por 15, 15 por 15, o incluso más chico, son súper chicas estas curvas, la dilución va disminuyendo para el mismo porcentaje de extracción. Se fija en la curva 4, ya no es 20 por 20, sino que 20 por 15, o sea, las galerías están más juntas, hay menor entrada de dilución. Para el mismo 50%, en vez de que sea un 15, aquí es del orden de un 5%. Y el otro punto que es interesante también es, vamos a poner con este punto que está aquí, que es la intersección de la curva con el eje Y, que es el punto de entrada de la dilución. Esto representa el punto de entrada punto de entrada de la dilución. O sea, ¿a qué porcentaje ustedes observan la primera tonelada de estéril? Para el caso de la curva 5, la malla grande, al 20% uno, si va a mirar, encuentra la primera piedra de dilución. Por ejemplo, si el abanico es de nuevo de 1000 toneladas, luego de haber extraído 200 toneladas, ustedes van a encontrar material que no era del abanico, sino que es de otra parte. Si la malla es más chica, eso va disminuyendo. ¿Ya? 20 por 15, por ejemplo, al 40%, al 60%, al 80%. Obviamente, mientras más se retrase la entrada de dilución, mejor es. Si se fijan, aquí hay este es un gráfico mucho más ajustado que el que vimos anteriormente, porque en este está el diseño implícito. Pero, a pesar de, este gráfico no nos permite calcular cuánto es la dilución final, que es lo que a nosotros nos interesa. Por ejemplo, después del 100%, ¿cuánta dilución va a tener el abanico? Entonces, para eso, uno lo que podría hacer es, aquí yo tomé la curva, la dilución observada, que es la línea azul, por ejemplo, para 15 por 15, la curva 3, esta curva que está aquí, esta celeste que está aquí, con el punto de entrada de la dilución 60%, yo lo tomé, la parametricé, por decirlo de alguna manera, y como que hice el cálculo del área bajo la curva. ¿Ya? Pero como es la dilución observada para cada punto, uno podría hacer la suma, ¿cierto? Continua, que sería la dilución acumulada. Eso, como dice, parametricé esta curva a partir de este gráfico nomás. A partir de este gráfico, por ejemplo, ese punto que está ahí, ese punto, caractericé lo que mejor pude, le ajusté una curva que ajustaba bastante bien una cuadrática y después la integral. La integral de eso de una ¿cómo se llama? De una función cuadrática relativamente sencilla. Y eso después lo ploteé aquí y es el comportamiento acumulado. Entonces, esta curva roja es la equivalente con la otra que veíamos en el primer gráfico. Y quiere decir que al 40% sigue siendo 0, pero al 100% de extracción, la dilución acumulada son 12,5%. Cae justo aquí en el 12,5%. Para esta curva en particular. Después para adelante no habían datos. Se fijan aquí que yo llego hasta el 100% y por lo tanto después, o sea, hasta la proyección no me daba más del 100%, así que después aquí lo tiré como una recta nomás. Como que el crecimiento es mucho mayor, podría a lo mejor ser menor,
no sé, pero una estimación. Porque me interesa también saber el comportamiento en la sobreextracción. Pero lo que les quiero decir es que a partir de estos gráficos que muestran la dilución puntual, uno puede estimar la dilución acumulada o las toneladas o el volumen de material diluyente. ¿Ya? Y con esto entonces, si se fijan, para una malla al final es 12,5%. ¿A qué se parece? ¿A qué se parece ese 12,5? Si uno lo llevara a este gráfico que aquí está lleno de líneas. 12,5 es como una proporción de casi 90-10. Estamos como por acá arriba. Es como una muy, muy, muy buena extracción de mineral. Una cosa rara. Es como que no, en ese sentido no ajusta tan bien a la en la media, aquí les dice que por el 100% de extracción van a tener 70-30. O sea, castiga harto. Lo castiga harto. Por eso mi recomendación es que ocupen este gráfico, pero recuerden que esta es la dilución puntual. ¿Ya? No vayan a, o sea, por ejemplo, no vayan a hacer el caso de que se ocupan esta curva, mira, la curva 3, por ejemplo, la curva 3 al 100% dice que tiene 40% de dilución. Sí, pero es 40% de dilución puntual. O sea, al 100% del tonelaje de extracción van a ver en la frente el 40% de lo que está ahí es estéril. Pero si hacen el acumulado, es harto menos. Porque el 40% al 100%, al 90% era solamente el 23%, al 80% era el 12% y así. La suma de eso da, para esa curva, 12,5%. ¿Se entendió esto? ¿Tienen alguna duda? ¿Consulta? Dedito para arriba, dedito para abajo. Bueno. Entonces, ¿cómo lo aplicamos? Este es un modelo simplificado de dilución más que por abanico, por nivel. ¿Ya? Asumiendo que todos los abanicos del nivel tienen el mismo comportamiento. En este caso, aquí por ejemplo hay 5 niveles y la parte superior está considerado como estéril. Cada uno de estos niveles tiene una ley. Ya puede ser la ley media, in situ, puede ser la ley media, pero sabemos que hay diferencias entre los diferentes niveles, no tienen todos la misma ley media. Cuando se hace la extracción, producto de los gráficos que vimos anteriormente, de cualquiera que ustedes vean, va a haber mezcla. Siempre va a haber mezcla. Entonces, si hacen la extracción del nivel 1, algo va a quedar. Se mezcla un poco, sacan un cierto porcentaje de este nivel 1 y se mezcla un poco con el estéril. ¿Ya? Entonces queda algo de remanente. Y ese remanente le vamos a llamar que es una mezcla de lo que quedó con algo de estéril. ¿Y en qué proporción? Para mantener un poco los volúmenes, en la misma proporción de volúmenes. Para hacerlo simple, si la altura del nivel tenía 20 metros, se mezcla contra los mismos 20 metros del estéril. Y eso es lo que se cubica. Eso va a ser el remanente. Después se hace la extracción del nivel 2 y ocurre lo mismo, pero ahora la mezcla no es contra el estéril, sino que es contra el remanente de lo que quedó arriba. Y eso aquí por eso se ve como que el remanente tenía algo estéril, quedó algo del nivel 1, pero también ahora quedó algo del nivel 2. El nivel 3, cuando se hace la extracción, su diluyente es el remanente 2. Y así, eventualmente, hasta hacer la extracción del último nivel. Lo que quiere decir que los remanentes siempre se van como acumulando y es una mezcla de lo que estaba arriba. Un poquito de estéril con un poquito de lo que quedó del nivel 1, del nivel 2, del nivel 3, del nivel 4. ¿Ya? Pero ahí va mejorando la ley en el tiempo entonces, o si queda remanente desde arriba. Esa es la clave. Esa es justamente la clave. Que tú podrías no extraer todo del nivel 1 para dejar un muy buen remanente, cosa que ese buen remanente después le sirva al nivel 2. Y a lo mejor el nivel 2 tampoco lo extrae. Pero sea como un buffer así. Es un buffer. Eso es lo que les mencionaba. Justamente es como una sábana o un colchón que te queda. Pero eso significa que estás postergando la extracción de esas leyes, de esos minerales. Entonces hay que hacer el ejercicio económico si te conviene o no te conviene. Suponiendo, por ejemplo, que esto se comporta con estas curvas, ¿ya? Con esta curva del 15 por 15, ¿ya? 15% diferencia entre niveles y entre calles. Asumiendo que al 100% de extracción
ustedes sacan 12,5% de estéril. Entonces uno podría calcular cuánto es la ley del mineral extraído, que es 87,3% de la ley del nivel y un 12,7% de la ley del remanente. Y la ley del remanente es el inverso, ¿cierto? Pero esto se va enriqueciendo, por lo tanto depende de cada nivel. ¿Ya? Esto podría ser un modelo súper simplificado, pero que les permitiría definir una estrategia de extracción frente a un ejercicio dado o una mina dada. Estoy asumiendo el 100%, pero lo que tú decías delante es súper correcto. ¿Qué pasa si al nivel 1, por ejemplo, al nivel 1 le sacamos el 40%? Solamente el 40% del mineral. Quiere decir que vas a sacar sin dilución, ¿ya? Y vas a dejar remanente el 60%. Pero ese 40% lo vas a sacar con la ley completita del nivel 1. Entonces, el remanente que te va a quedar aquí, que después se va a mezclar con el nivel 2, va a tener ley, asumiendo que el estéril, por ejemplo, tenga ley 0, que no tiene ley. Ahora tu remanente va a ser una mezcla que va a tener mucho del nivel 1 y va a tener casi nada de estéril, por lo tanto la ley la vaya a castigar un poco, pero el nivel 2 se va a mezclar contra algo que sí tiene ley, como un concepto un poco de dilución positiva, ¿ya? Y a lo mejor uno podría buscar el óptimo, por mostrar un ejercicio que lo hicimos, buscar el óptimo de combinación de cuánto sacarle a cada nivel, un pequeño ejercicio de optimización, cuánto sacarle a cada nivel para maximizar la recuperación del fino contenido. Y llevándolo a un siguiente nivel, poniéndolo en el tiempo más encima. ¿Ya? Ese sería como el ejercicio que uno puede realizar. Y lo otro es que al final los niveles de más abajo uno le hace sobreextracción. Porque la sobreextracción también vemos, por ejemplo, al 120% que tiene un 30% de dilución. Pero si esa dilución es positiva, porque este remanente tiene ley, entonces saco todo el nivel 5 más todo lo que queda para arriba. ¿Ya? Es un ejercicio de postergación de leyes, pero mezclado con este buffer que queda acá arriba. Esa es la que hace el sublevel cake. ¿Tienen alguna duda de este ejercicio? Voy a mostrar después un caso real donde lo aplicamos. Lo único que pienso yo es que en general se acostumbra a ir por las mejores leyes al principio, pero acá se está pateando un poco eso. Entonces hay que ver si es que... Porque se hace menos extracción al principio y se está dejando sobre extracción al final. Entonces igual pues, hay casos en que quizá no sea como lo más óptimo. Claro, pero eso asumiendo de que aquí tienes mayor ley que aquí. Sí, cierto. Claro. Por eso el caso es particular. El caso es particular. Si es, ojalá que la deriva fuese para el otro lado, o sea, ojalá que la deriva fuese así, que aquí hay menor ley y ahí hay mayor ley, porque a pesar de que lo estás postergando, igual vas a estar recuperando. Ahora, si en la zona de acá abajo las leyes son mejores, por eso les decía, replanteémonos el método y a lo mejor conviene hacer caserones, no sé. Hacer caserones y partir por aquí, 1, 2, 3, 4, no sé. Hay que evaluarlo. Efectivamente, económicamente, es un análisis que hay que realizar. ¿Y cuánto? A lo mejor ni siquiera conviene, a lo mejor ni siquiera conviene hacer este ejercicio. Pero al menos aquí tienen un modelo que les permite evaluarlo o justificar. Como el método tiene de muchas VEs disponibles, cada VE aquí es un abanico, por lo tanto se traduce en una calle, en una galería de producción, el método puede ser bastante productivo, alcanzar alta productividad, 20.000, 30.000, 40.000 toneladas por día. Hay poca interferencia entre los mismos subniveles y se pueden ocupar equipos altamente mecanizados, automatizados, palas, jumbo y de diferentes tamaños. Muchos metros de desarrollo, es muy intensivo, la cantidad de metros por tonelada extraída es de los métodos que requiere más, no tanto como el catanfil, obviamente, que son puros metros de desarrollo, pero más que el sublevel sopping, mucho más que el block caving, mucho más que un rajo. ¿Ya?
cada vez que hacen la extracción de un abanico para sostener un ramp-up, ¿ya?, tienen que estimar o reponer en longitud de calle que se desarrolla. O sea, hay un balance entre lo que se extrae y entre lo que se desarrolla. Nunca dejan de desarrollar la mina en un sublevel cave. Nunca se deja de desarrollar. Nunca dejan todo desarrollado tampoco, porque sería un despropósito tener muchos túneles y sin que se utilicen. Entonces, un balance mínimo es este, en el cual el tonelaje total es un tonelaje asociado a lo que se extrae de producción, más un tonelaje de desarrollo, ¿ya?, traducido en metros de desarrollo. Metros de desarrollo. El tonelaje de la producción son los números de abanico que estén disponibles por el tonelaje de cada abanico. Y esto puede estar en toneladas por día, toneladas por mes, lo que quiera. Y el tonelaje de desarrollo es la sección de la galería, el área, por la densidad, por el largo de la calle de producción y algo que es un pedacito que es la calle slot, que no lo mencionamos, pero por cada calle tiene al final una calle slot, que es donde se inicia la producción. Entonces uno plantea esta ecuación, donde del sistema uno despeja el tonelaje de abanicos y el tonelaje de desarrollo, ¿ya? La idea es, o el concepto detrás es, cada vez que hacen la extracción de un abanico, ¿cierto?, están reduciendo la cantidad de recursos o reservas disponibles para sostener un ramp-up. Por lo tanto, debiesen reponerlo con el desarrollo de algún subnivel que esté más abajo. ¿Cuánto es? ¿Cuántos metros por día equivale cada vez que hago la extracción de un abanico? Depende de cuánto me demoro en extraer el abanico, obviamente. Lo pueden calcular así. Con algunas restricciones, como por ejemplo, si uno hace una vista en planta, uno debiese considerar en esta configuración, debiese configurar al menos 7, pensar en 7, tener al menos 7 u 8 calles, o abanicos. Esto es una vista en planta. Aquí está la cabecera de extracción, aquí están las calles, y uno debería considerar al menos 7 u 8 calles para tener disponible, ¿ya?, para poder hacer una extracción sustentable y continua. Pues en este caso, por ejemplo, donde las galerías están separadas cada 12 metros, equivale a un ángulo de 60 grados. ¿Qué quiere decir? Que hay una secuencia en la cual cuando la primera galería ya se está terminando de explotar, recuerden que esta es una explotación desde izquierda hacia derecha, desde el fondo de la galería hacia la cabecera en retroceso, uno debiese ir explotando o iniciando la explotación en la galería que está por acá, ¿ya? Y mediante un cálculo más, 7 galerías por la distancia, es más o menos mantener un ángulo de 60 grados. Esto que está aquí es el frente, ¿ya? Este es el frente de producción. Tiene un ángulo en este caso de 60 grados. Depende obviamente de esta distancia, porque si son más metros, el ángulo va a quedar más acostado o menos acostado. Además de que sea sostenible la producción con este ángulo, este frente, les permite enfrentar también diferentes, por ejemplo, si tienen mucha diferencia de leyes entre las calles, para hacer mezclas, ¿ya? Les permite también generar una mayor mezcla, ¿ya?, y llevarlo a la media del yacimiento o a la media del nivel, en este caso. Llevado ya a la parte práctica, ¿cuánto equivale este ángulo de 60 grados? Uno puede calcular aquí con el Bardem, tiene 12 metros, los mismos 60 grados, esta curva que está acá, y 2,4 metros equivale a del orden de 3 abanicos. Esto quiere decir que después de extraer 3 abanicos, tengo que iniciar la explotación de la calle que viene al lado. Eso es. Esta línea que está aquí significa que ya se han explotado 3 abanicos. Si voy a pasar al cuarto abanico, tengo que iniciar la explotación en la calle que está inmediatamente al lado, ¿ya? Esa es la primera restricción en la horizontal. En la vertical también está la restricción de que no se puede operar un nivel inferior si es que no se ha extraído el de arriba. Entonces, si uno ve aquí una vista en perfil, ¿cierto?, una sección longitudinal a través de las calles, el nivel superior, el nivel inferior
Uno podría considerar, por ejemplo, un ángulo de 45 grados. Esto depende de o sea, como el ángulo de quiebre. 45 grados está contenido dentro de seguro. Podría considerarse como un ángulo seguro. Por lo tanto, al considerar un ángulo de 45 grados, quiere decir que si se inicia la flotación aquí abajo, podría tener una afectación en la proyección que ocurre a los 45 grados. Si en este ejemplo, por ejemplo, en este ejemplo, tiene 20 metros de diferencia la galería, 20 metros, la proyección serían 20 metros, ¿ya? Más 45 el ángulo, son 20 metros en la vertical, son mismos 20 metros en la horizontal. Y en abanicos, traducido a abanicos, corresponden a 8 abanicos. De nuevo, llevado a la práctica. Luego de 8 abanicos extraídos en un nivel superior, puedo acceder a extraer el nivel inferior. ¿Ya? Esa sería la regla. En el caso de, voy a volver a hacer acá, en el caso de la vista en planta, consideren al menos 7 calles, la disponibilidad de 7 calles. Y con eso hacen sus cálculos del ángulo y la cantidad de abanicos. En el caso de la interacción vertical, consideren un ángulo de 45 grados. Y eso le va a dar la cantidad de abanicos que tienen que tener de diferencia. ¿Dudas, consultas, comentarios? No quedan pilares, ¿no es cierto? La vista en planta. Nada. Entonces igual arriba puede que haya un poco de socavación o de... ¿La vista en planta o en la sección? Esta. Al medio entre las calles no quedan pilares. Ah, no, pues. No, porque aquí el No, abanico. se extrae todo. Aquí está, pues, ¿viste? Aquí se ve. Este es como el abanico. ¿Sí? Este que está aquí, visto desde arriba es el abanico. Entonces, la mitad se saca de acá y la otra mitad se saca de acá. Si uno lo viese desde arriba sería. Pero entonces igual... ¿Y el techo empieza a colapsar también o no? Es que ya no tenéis techo, pues. ¿No colapsa? Sí, claro, pues, ya no tenéis techo. Pues. Ah, Sí, pues, ya no hay techo. Lo que hay que preocuparse es que justamente esta área que está aquí, toda esta área que está aquí, sea o tenga al menos el radio hidráulico suficiente para que hunda. ya. Claro, claro. Ya, algunos ejemplos de minas de suple del Kevin, como les decía, 76.000 toneladas por día, algunas chiquititas, 5.000 toneladas por día, hay harto, de todo. Y de diferentes minerales también, pues fierro, níquel, plata, oro, de todo. Términos de productividad en lo mismo, en toneladas por día, kilotoneladas por día, la cantidad de puntos, si se fijan aquí están las available pro points, 70 puntos, 60 puntos, la cantidad en el fondo que tienen de dónde sacar. No quiere decir que de ahí vayan a sacar todo, pero cantidad de calles disponibles para sacar. Y eso. En términos de costo, como lo hemos visto para los otros métodos, como OPEX, costo operacional, 14.000 toneladas por día, $19 por tonelada, o una mina chica de 4.000 toneladas por día, $26 por tonelada. No quiere decir que la mina de 75.000 toneladas por día vaya a costar $10 por tonelada. Y claramente los comportamientos tampoco son lineales. Y eso. Ya. Esto es interesante. El dimensionamiento de las galerías, que lo van a ver a continuación con detalle, define un dimensionamiento de las galerías, del espaciamiento entre los niveles y el espaciamiento entre las galerías. ¿Ya? ¿Cuáles serían las implicancias en el negocio minero si uno aumentara el diseño de la UV? ¿Y por qué uno querría hacerlo? Uno querría hacerlo porque si aumento, por ejemplo, esta distancia, tengo que hacer menos túneles. ¿Ya? Si aumento esta distancia que está aquí entre la galería y entre los subniveles, al final tengo que hacer menos desarrollo. Entonces, me gustaría analizarlo. Este es un ejercicio real de un proyecto en el cual nosotros definimos que el diseño era este. ¿Ya? Galerías de 4x4,
y una malla de 20 por 12, o 12 por 20. Distancia entre calles 12 metros y distancia entre galerías 20 metros. Y nos preguntaron qué pasa si le ponemos un par de metros más, a 22 metros, a 14 metros, o en general más. ¿Cuál sería la implicancia que tiene? Entonces, el caso base, que el que vimos aquí, es una galería 4x4, el caso alternativo 5x5. De una malla de 12 por 20 lo llevamos a una malla de 14 por 20. El área de abanico, el área de cada abanico aumentó de 225 metros cuadrados a 284 metros cuadrados. El costo del desarrollo también aumenta, ¿ya? En dólares por metro, porque las galerías son un poco más grandes, entonces de $3.600 a $4.900 por metro. O sea, hay un mayor costo en dólar por metro, pero debiesen ser menos cantidad de galerías. Las reservas son las mismas, ¿ya? En cantidad de millones de toneladas, 133 millones. Los finos de cobre también son los mismos y la ley media también es la misma. Entonces, nosotros planteamos aquí este ejercicio. Lo hicimos para distintos espaciamientos entre niveles, el 20 y el 22. Aquí está el caso base, el 20 y el 22 está acá, el espaciamiento entre niveles. Por una parte, se observa que los costos de desarrollo en galerías de 4x4, costos de desarrollo, si hacen menos niveles, o si aumentan el espaciamiento entre niveles, van a tener menos costos, ¿cierto? Van a bajar los costos. Tienen menos costos en dólares por tonelada, porque las toneladas son las mismas, pero como tienen menos niveles, disminuyen, ¿ya? Tienen menos. Y el costo del desarrollo 5x5 también disminuye, pero como es más cara la galería, esta curva roja está por encima de la celeste. O sea, los costos disminuyen, los costos de desarrollo disminuyen, si es que aumentan el espaciamiento entre niveles, porque quiere decir que es lo mismo que disminuyen la cantidad de túneles. Pero la dilución aumenta si es que incrementan el espaciamiento entre niveles, ¿ya? Para el caso de galerías de 5x5, ¿ya? Que está por aquí, que este era el caso, asumiendo 20, tienen diluciones de menos del 10% y podrían llegar a tener diluciones hasta el 80%. ¿Ya? Y en el caso de las galerías chicas 4x4 también hay un aumento, y esto ocupando el modelo de dilución que vimos delante. Entonces aquí está el trade-off. Por una parte se disminuye el costo de desarrollo, pero por otra parte aumenta la dilución y por ende hay una pérdida de fino. Podría haber una pérdida de fino contenido. ¿Cuáles fueron los resultados? El caso base es el que se presenta aquí, ¿ya? Galerías de 4x4 metros con espaciamiento entre niveles de 20 metros. ¿Ya? Y por eso está aquí como van relativo al caso base, el 100%. Aquí se logró el 100% del van. Lo que se observó es que si se aumentaba en 2 metros el espaciamiento entre niveles, el trade-off entre ahorrarse probablemente en toda la mina un nivel entero, ¿ya? En vez de que fueran 10 niveles, ahora probablemente van a ser 9 niveles por estos 2 metros de aumento de espaciamiento, pero incrementando un poquito la dilución, igual hay una ganancia, ¿ya? Hay una ganancia de 100, se incrementó un 20% el van. Y después empieza a caer de nuevo y la dilución, el efecto de dilución le empieza a ganar por lejos. Con galerías de 5x5, si las galerías son más grandes y el espaciamiento entre niveles es igual que el caso inicial, el costo del desarrollo es tanto que el van se va a cero incluso. ¿Ya? El van se va a cero. El caso que se analizamos, ya, aumentémoslo 2 metros más la distancia entre niveles y pongamos galerías un poquito más grandes, solamente alcanza a recuperar el 60% del van del caso base. Y el óptimo para la galería de 5x5 está en 24 metros. ¿Ya? O sea, aquí es donde se logra el mejor trade-off entre mezcla o dilución, pérdida de reserva y cantidad de desarrollo a realizar. Pero con este escenario, el van del proyecto completo era solo un 80% del caso base. Conclusión. Esto después, hagámoslo rápido. Estas fueron las principales conclusiones. Se podría aumentar el espaciamiento hasta un 18%, ¿ya? Con respecto al caso base. Disminuyendo, aquí está la disminución, disminuyendo de 33 niveles a 28 niveles. ¿Ya? Esa es la ganancia.
haciendo 5 niveles menos en la mina, pero aguantando un poquito más de mezcla, se incrementa el van en un 18%. Modificar la sección a 5x5 y espaciarlas a 14 metros, hay una pérdida en el van. No es un mejor ejercicio. No es un mejor ejercicio. Diferentes espaciamientos generan una mayor pérdida en el van por el alto costo del desarrollo. En general, el desarrollo pega mucho más fuerte que la mezcla. Sobre todo considerando que el diluyente ya tiene una ley, que no es cero. Una mina con pocos niveles tiene menor gasto en desarrollo productivo y menor nivel de interferencia. Están más cerca, ¿ya? No tienen que hacer tantas cosas, bueno, pueden estar a la misma distancia, pero no tienen que replicar en cada nivel toda la infraestructura, subestaciones, redes, bombas, drenaje. O sea, ojalá, mientras menos niveles tenga, mejor. Esto es importante. Esto es importante. Aumentar el espaciamiento de 20 a 22 metros, que es lo que estábamos recomendando acá arriba, maximiza el van, pero es un óptimo inestable. Si se fijan, estando aquí a 22 metros, cualquier cosa que pueda pasar, el van disminuye. ¿Ya? Y en general uno, en este tipo de ejercicio de ingeniería de perfil o pre-perfil, incluso conceptuales, no debiese pararse en los óptimos porque no le deja oportunidad de crecimiento y frente a cualquier perturbación siempre va a tener una posición más mala. ¿Ya? Por ende, la recomendación inicial del caso base, que eran galerías de 4x4 espaciadas los niveles cada 20 metros, está bien. Es la recomendada. Deja espacio para crecer frente a cualquier cosa. Pero lo más relevante, y esto en general todo sobre el tema, es que un muy buen delineamiento de los recursos en la sobrecarga, lo que va a constituir la dilución, y una adecuada política de tiraje pueden entregar confiabilidad a este escenario. ¿Ya? La mezcla finalmente de lo que va a ir quedando, del remanente que yo les decía, de saber bien qué es lo que tienen definido, puede asegurar que se logre este 100% que está aquí en el van o incluso puedan aumentar. Entonces, como corolario, créanle a lo que han diseñado, no se ahorren, no se ahorren niveles, hagan este tipo de ejercicios también y esto es una buena justificación ingenieril para soportar los diseños para una siguiente etapa. Esto no, obviamente no para concluirlo, pero para una siguiente etapa también de ingeniería. Aquí se ve claramente que el efecto en el negocio es importante. A pesar de que una ingeniería de perfil, un 20% de diferencia en el van es una diferencia significativa. ¿Tienen algún comentario respecto a esto? ¿Se entendió? Sí. Ya, aquí hay algunos ejemplos de diseño, para que tengan de referencia. Quiero entrar en el último ejercicio, con algunos diseños que realizo por ahí. Bueno, esto tiene que ver con la importancia de la definición del Barden. Existen modelos como en el JK Simplas, por ejemplo, para estimar cuál es, a partir de la perforación, el diámetro de perforación, el tipo de la roca, el explosivo que utilicen, cuál debiese ser el Barden óptimo. Y con eso queda definido también la cantidad de mineral disponible por abanico. Este es otro ejercicio en el cual no modificamos el diseño, sino lo que se modificó aquí fue la política de extracción. Se generaron 10 escenarios con diferentes políticas que tienen que ver con se saca el 100%, por ejemplo, del abanico, se extrae muy poco del principio y después se recupera todo. Hay diferentes escenarios. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Cuál fue la motivación aquí? El cliente lo que quería era maximizar el van y maximizar la recuperación. Entonces, a priori nosotros le dijimos, eso es imposible, no se puede. ¿Ya? O es uno o es otro. No, porque queremos maximizar la recuperación y queremos maximizar también el beneficio económico o el van. Entonces,
aquí demostramos y también aprovechamos de escoger cuál es el escenario óptimo. ¿Qué muestra este gráfico? En el eje Y, en el primario, está la dilución, ¿ya? El porcentaje de dilución para cada uno de los escenarios. En el otro lado está el fino actualizado, que podría ser un símil o podría evaluarse como PAN también, ¿ya? Actualizado quiere decir que es el fino de cada plan, el cobre contenido de cada plan, pero como hay algunos planes que duran más que otros, estas toneladas que están acá de cobre fino, traídas al año 1, tienen algún detrimento por una tasa de descuento, ¿ya? O sea, es el símil de un beneficio actualizado, tipo PAN. Y en el eje X está la recuperación del yacimiento. La recuperación, no lo teníamos acá cuánto era el tonelaje, pero el 100% equivale al tonelaje del yacimiento por la ley media. Entonces, si vemos aquí, esta curva que está acá arriba, se lee aquí contra el fino actualizado, y esta curva que está acá, de los rombos azules, se lee contra la dilución. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, para la recuperación, ¿ya? Perdón, para la dilución, a una menor recuperación del cobre fino contenido en el yacimiento, se tiene una menor dilución, menor porcentaje de dilución, ¿ya? Del orden de entre el 5 al 10%. Si quieren aumentar la recuperación del fino, por ejemplo, llevar los valores de 100%, van a aumentar el porcentaje de dilución. ¿Y cómo pega eso en el cobre contenido o en el negocio? A menores recuperaciones de fino obtienen estos valores de cobre fino actualizado, 220.000 toneladas. En el máximo, si trato de sacar lo que más puedo, por ejemplo, sacando la mugre del yacimiento, haciendo sobreextracción, voy a obtener efectivamente el 100% de las toneladas de cobre fino, pero si las actualizo, voy a tener un peor negocio, ¿ya? Y el óptimo está entre medio, estaría aquí, estaría acá, en el cual maximizo la recuperación del cobre contenido y mantengo algunos valores de dilución relativamente controlados, ¿ya? Pero si se fijan, la recuperación del yacimiento no es 100%. Alcanza el 90%. O sea, cuando maximizo el negocio, este escenario en particular, no es al 100% de recuperación del cobre fino contenido, sino que al 90%. ¿Y con cuál plan? Con estos que están aquí. Aquí tenía dos ejercicios, dos escenarios de planes que tenían una extracción que también, ¿cómo se llama? Que también reflejaban esta política de extracción en la cual al principio se deja un remanente, el diluyente corresponde al diluyente para el siguiente nivel, los 2-3 primeros niveles se extraían a menos del 100%, y los últimos niveles hacía una sobreextracción contra este remanente que tenía algo de él. ¿Ya? Entonces, este gráfico también es súper potente, así como el otro, presentar la conclusión es súper potente. O sea, es imposible maximizar la recuperación y maximizar el fino actualizado. En métodos donde existe interacción entre el diluyente y el mineral, hay que llegar a un balance. Y se puede generar de esta forma, con diferentes escenarios, diferentes simulaciones. En el caso particular de este plan, aquí, y esto para reflejar otra cosa también, la cantidad de desarrollo. Yo creo que la clase pasada se lo había mencionado. Dependiendo de la geometría, los desarrollos pueden alcanzar hasta el 15-20% del plan de producción. ¿Ya? Y es constante. Si se fijan, no es que los desarrollos se hagan al principio de la mina, sino que se hacen siempre. ¿Ya? En este caso, para 14 años de vida de la mina, al menos hasta el año 11, tienen desarrollo en los diferentes subniveles. Esta es la proporción que uno calcula. Se fijan, es más o menos constante y tiene que ver con el tonelaje producido. Para producir o para mover 3 millones de toneladas por año o por periodo, lo que sea, tienen que hacer esta cantidad de desarrollo, que aquí están en toneladas, hay que llevarlo a metros dependiendo de la sección del túnel. Eso tenía de sublevel caving. Consultas, dudas, comentarios. El máximo inestable, yo... Sí, con eso me perdí yo. De uno. ¿Cómo? Lo del máximo inestable, con eso me perdí yo.
Va atrás. Hay un máximo. Pero... también se ve aquí, mira, vamos a ver en el otro lado primero y después en este. Mira, lo voy a graficar en este ejercicio, porque aplica a cualquier cosa. Uno puede hacer un ejercicio en el cual hace múltiples escenarios para diferentes tonelajes por día, para diferentes leyes de corte, y calcula cuál es el valor económico. Eso es lo que representa este gráfico. Esto se llama colina de valor o hill of value. Y esto está en millones de dólares. Si yo hago para mi yacimiento, para un determinado método, por ejemplo sublevel caving, hago una mina de 5.000 toneladas por día y una ley de corte de 0,76. Y eso lo pongo en un plan de producción y me genera un valor de 350 millones de dólares. ¿Eso es anual o todo el...? Van, ¿cómo van? Van, ya. Van, 300 millones de dólares. Este es el valor del negocio, ¿ya? Para esta ley de corte y para este ritmo productivo. Después hago otro escenario, donde calculo a, por ejemplo, 11.000 toneladas por día. 11.000 toneladas por día, con la misma ley de corte. Imaginemos que la ley de corte es la ley de corte crítica, 0,76. A 5.000 te daba como 350 millones y a 11.000 aquí te da 250 millones. ¿Ya? O sea, bajaste de 350 a 250 millones. Es un peor negocio. Es un peor negocio. Entonces, con este tipo de gráficos, el ejercicio que uno calcula es el ritmo óptimo. El ritmo óptimo. ¿Ya? El ritmo óptimo. Pero lo que también te permite ver es que si tú subes la ley de corte, eventualmente, por ejemplo, en vez de 0,76 a 1,4, podrías llegar a un caso de una mina muy chica que mueva menos, 5.000 toneladas por día, pero podrías capturar un valor de 550 millones de dólares, lo cual es casi el doble que 250. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que andas buscando? Tener una mina que mueva mucho, tener una mina que tenga una baja ley de corte para que tenga harto mineral, o tener una mina que te genere el mejor negocio. Hay hartas simplificaciones aquí detrás. La primera simplificación es que si uno aumenta la ley de corte, todo esto como que se va concentrando, como que si fuese así como las mejores leyes están al centro y después van aumentando hacia afuera las peores leyes, lo cual sabemos que no es así, porque en algún momento empiezan a haber algunos polos o algunas asociaciones. Pero una primera aproximación al ejercicio te debería dar un orden de magnitud. ¿Cómo lo llevo esto al tema del óptimo local? Por ejemplo, digamos que vamos a trabajar en ley de corte crítica, 0,76. 0,76 por un sublevel caving con los costos te da 0,76, con un costo de 15 dólares por tonelada, por ejemplo, un costo de procesamiento, 10 dólares por tonelada, cobre, te da una ley media, una ley de corte crítica de 0,76. ¿Ya? Y esta ley de corte de 0,76 te genera este perfil. Uno hace escenarios a 1.000, 3.000, 5.000, 7.000, hasta 25.000 toneladas por día, y te da este perfil que está aquí. Uno lo lleva esto, de hecho, a una lámina, una lámina en blanco ahí. Pantalla en blanco. ¿Ya? Ese mismo ejemplo uno lo podría llevar a, si uno lo ve solamente para el caso de la ley de corte crítica, aquí está el VAN, y está la TPD. Y vamos a poner en rojito. Entonces uno observa algo así, generalmente observa algo de esta forma. ¿Ya? Aquí está voy a poner aquí KTPD. 1.000, por ejemplo, aquí están 10.000 y aquí nos vamos a ir a 50.000 TPD. Ese es el perfil que uno observa. Y uno tiene que tomar la decisión. ¿Cuál es el ritmo? Entonces uno podría decir, el que me maximiza el VAN es este que está aquí, 10.000 toneladas por día. Entonces digo, démosle con 10.000 toneladas por día. Ese es el ritmo de la mina. ¿Qué ocurre si tú no puedes cumplir las 10.000 toneladas por día? Por cualquier motivo, porque no te falta información, de ingeniería o de operación. Por ejemplo, en vez de 10.000, procesa 8.000 toneladas por día. ¿Ya? Vas a tener un VAN menor. ¿Qué pasa si tienes la oportunidad de producir más? Vámonos a 12.000 toneladas por día. Uno podría decir, es mejor negocio. No es mejor negocio tampoco. Va a seguir siendo un menor VAN. ¿Ya? Entonces, para la toma de decisión, no es una buena recomendación pararse en el óptimo, porque no te queda espacio de crecimiento
o frente a cualquier perturbación de mercado, de operación, de lo que sea, vas a tener un detrimento en el bar. ¿Ya? En esta posición que está aquí, siempre tu única posibilidad, la única posibilidad que tienes es ir hacia abajo. O te vas para allá o te vas para allá, lo que implica siempre disminuir el bar. ¿Ya? Eso en cualquier gráfico. Aquí está en 3D porque tienes la otra, es como, son como curvas de nivel. Tienes la Claro, otra entonces variante. siempre hay que pararse un poquito atrás del óptimo. Siempre hay que Para pararse un tener, poquito. Claro. Por ejemplo, en este caso que está aquí, lo mismo, considerando la ley de corte, habíamos dicho que el óptimo estaba como por aquí. ¿Ya? Alguno podría decir, ¿en qué me paro? ¿Me paro en 9.000 toneladas por día o me paro en 4.000 toneladas por día? Para esta ley de corte. Al medio. Así que, bueno, uno puede ir achicando la escala y podría ir viendo ahí. Pero la recomendación no es pararse en ninguno, no es pararse en la parte del óptimo, que podría ser un óptimo engañoso, porque no tienes oportunidad de crecimiento, no tienes mayor oportunidad y siempre frente a cualquier perturbación te vaya a mover. Eso es lo que se veía aquí en este ejercicio. Aquí, cuando hicimos el ejercicio, la oportunidad era, separemos un poquito más los niveles, sí, ganamos un 20% más de van, ganamos un 20% más de van. Pero a este nivel de ingeniería, ese 20% podría ser un óptimo súper inestable. Súper inestable. Entonces, no es una buena recomendación. Y en el otro ejercicio, lo mismo. ¿Con cuál maximizamos el van? Con alguno de estos escenarios que está por acá. ¿Ya? Con alguno de estos escenarios que está por aquí. Ahora, estos escenarios representan políticas de extracción más que un diseño. Por ejemplo, este de aquí representaba, no me acuerdo cuál era, pero por ejemplo, este que está acá era extraigamos todos los abanicos al 100%. Todos los abanicos al 100%. Súper mal negocio. Este que está aquí es extraigamos todos los abanicos al 120%. Ya, recuperáis todo. Pero es tanta la dilución, 20, 30%, que te genera un súper mal negocio. Ese tipo de cosas. claro, no es que cambiar un paradigma que me habían metido en la cabeza desde empezar la carrera, que siempre encontrar el óptimo, con el derivado igual al cero. Entonces, decir, no nos paremos el óptimo, sino que nos pongamos un poquito más atrás para tener. Pero pucha, yo solo vi no sé si en varias, no me acuerdo, que tenéis dos óptimos. Efectivamente, Claro, cuando tú lo veís, que es un óptimo que es así, ¿cachai? Que ese se llama, punto meseta. pero punto inestable, no me acuerdo, que no es lo mismo Sí, sí, sí. que cuando es así, pues, ¿cachai? Que frente a pequeñas perturbaciones, no me acuerdo cómo era, pero esto era en física. Eh, Frente a pequeñas perturbaciones, la tendencia natural siempre de este punto es volver. ¿Ya? O sea, es un óptimo que aunque lo mováis, siempre va a caer ahí. En cambio, este óptimo que está Claro. aquí, lo moví un poquitito y le metí cualquier perturbación que podría ser. Cuestiones operacionales, cuestiones de mercado, se te va a caer. Siempre se te va a caer desde este lugar. Entonces, los óptimos hay que tener cuidado, justamente con cómo uno lo. En general, uno ve que este es el comportamiento que uno observa respecto a tasas de producción, tasas de crecimiento, como que uno logra el óptimo y si te pasáis, a lo mejor te va a caer. Puede que no sea tan así, a lo mejor es más meseta, cosas de ese tipo, pero frente a poca información o a etapas tempranas de ingeniería, claro, es mejor tomar la decisión, correrse un poquitito y darle oportunidad al crecimiento. Ese es un poco más el concepto. Más que porque te vaya a caer, sino que darle oportunidad al crecimiento. ¿Alguien más tenía algún comentario? De lo que acaban de responder. Pero, por ejemplo, al momento de declarar el ritmo de producción que va a tener, ¿cómo lo estaría viendo? ¿Cómo así? Porque, por ejemplo, ya si el óptimo fueran 15.000 toneladas, ¿Ya? yo declarando, declararía las 15.000 o estaría declarando menos, siendo que igual no me podría crecer, no tendría espacio como para crecer, ¿sí? O sea, depende de la etapa. Depende de la etapa, porque también, o sea, esto es lo que te da la mina, ojo también. ¿Ya? Este es como el óptimo del yacimiento. Después tú tienes que poner
un sistema de manejo de materiales, transporte, la planta. Las cosas se simplifican cuando te dicen, esta es una planta que da 60.000 toneladas por día, tenéis que llenarla. O que en este caso más chica, da 15.000 toneladas por día. Chuta, si hay 15.000 toneladas por día y la quiero llenar, el mejor negocio, por ejemplo, va a ser por acá. Y que es bastante malo el negocio. Por ejemplo, que es una planta más chica. Pero piensa que en esta etapa, por ejemplo, tiene un error, podría tener un error en la estimación de este número, que es el BAN, de más o menos 15%. Más o menos 15%. Quiere decir que si de un BAN de 300 millones, es 300 más o menos 40, más o menos 50. O sea, ese 300 podría ser 250 o 350. ¿Ya? Por eso es importante de poner bien la escala, ¿ya? Para saber cuándo uno se cae o no se cae. En este ejemplo, uno podría pensar que la meseta es toda esta. ¿Ya? En vez de que el gráfico que le mostré yo que es así como una parábola, uno podría definir que es una meseta. ¿Ya? Si es que estas fuesen las cifras significativas, me refiero. Entonces, si tú tuviese que tomar la decisión frente a este ejercicio, y estas son las cifras que, por ejemplo, la diferencia entre este rango, el celeste y el morado, incluye tu nivel de ingeniería, tú podrías tomar la decisión entre 3.500 y 9.000, por ejemplo. ¿Ya? Entre 3.500 y 9.000 toneladas por día. Ese sería tu rango, ese sería tu límite. Y una buena recomendación sería, en este caso, pararse en algún rango aquí intermedio. Ahora, también después cuando lo llevas a tu procesamiento, tu planta, hay algunos equipos que te van a definir o te van a retroalimentar cuál va a ser tu decisión de las TPD. Por ejemplo, la capacidad del chancador, o la capacidad de tu celda de flotación, o la capacidad que vas a tener en el tranque también, la cantidad de agua que puedes tener para el proceso, o ese tipo de cosas. ¿Ya? Ahora, recuerden que para hacer el cálculo de cada uno de estos escenarios, tiene asociado un perfil de inversiones y un perfil de operación diferente. La mina de 5.000 toneladas por día es diferente a la mina de 10.000 toneladas por día. La mina de 5.000 toneladas por día a lo mejor requiere un túnel de una sección 5x5, por ejemplo, para sacar todo el mineral. La mina de 10.000 requiere un túnel de 7x7. ¿Ya? O a lo mejor considera otro tipo de manejo de materiales. El parque de equipo es diferente, la dotación, el costo de operación no es el mismo. Aquí a lo mejor el costo de operación es $15, o al revés, el costo de operación es $20 por tonelada, y aquí el costo de operación es $17 por tonelada. Entonces, detrás de este número que está aquí, hay un plan, un diseño, un perfil de inversiones para cada uno de estos puntos. ¿Ya? Esta después es una simplificación, y en niveles iniciales uno puede asumir eso también. ¿Ya? Por ejemplo, puede asumir un nivel de inversión en función de las TPD. Yo por eso, ustedes no explico mucho, pero aquí tienen buenos datos para poder armar un modelo de costo. Aquí está, si se fijan, el CAPEX en millones y en dólares por tonelada también, en función de diferentes volúmenes. 4.000, 8.000, 14.000. Entonces, de aquí uno podría sacar, aquí tengo el dólar por tonelada. Y con eso después estimar también el valor económico de un negocio parametrizado. Parametrizado a un nivel de ingeniería de perfil, el cual te permita generar un caso de negocio. Consideremos también eso, que la decisión que estás tomando aquí de una mina de 7.000 toneladas por día es con la cual tú levantas un caso de negocio, en el cual dice que vas a ganar $400 millones y vas a ir a buscar fondos para continuar con la siguiente etapa de ingeniería, que va a ser una ingeniería conceptual. Incluso te cambia el nivel de impuestos que te cobran por tu cantidad de toneladas. Por ejemplo, podrías pasar de mediana, sí, claro, de mediana a gran minería, por ejemplo. Entonces, te puede pegar por ahí el royalty también. Uno lo podría, claro, hay que incluirlo también. Uno podría aquí considerar, es un poco el foco, no hay que perder el foco. Esto no es para ir a construir una mina, ¿ya? Sino para levantar un caso de negocio. Una ingeniería de perfil, la primera etapa de ingeniería, uno levanta un caso de negocio, que quizás ni siquiera es el óptimo. Es un caso de negocio para poder avanzar en la siguiente etapa, que es una ingeniería conceptual, en la cual van a hacer muchos trade-offs. Probablemente una de las primeras grandes decisiones va a ser el método de explotación, que es lo que vamos a ver aquí después de que termine en Rajo. Les voy a mostrar un
una metodología para seleccionar métodos de explotación, ese es uno de los primeros trade-offs que hay que hacer. Y el proceso, la capacidad, el tonelaje, pero esto ya les va dando les permite presentar un caso de negocio. Y ojo, no van a ir a construir con esto van a ir a, como les digo, van a ir a buscar financiamiento, va a ser la siguiente etapa de ingeniería. Ir a convencer a alguien, el dueño. Ya. ¿Más dudas? ¿Consultas? Sí, se escapa un poco el tema, pero ¿qué pasa si yo tengo un equipo, por ejemplo, un turno, que es un 10% más productivo que otro? ¿Es significativo ese valor? ¿Cómo sé yo si es que es significativo o no que un turno sea más productivo que otro? ¿Dónde saco como ese criterio? Estoy hablando de la tía en este caso. Sí. Que hay